Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Excusas ante Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La Nueva Traducción Viviente dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Una respuesta a una pregunta que el Señor le hace y le dice: ¿quieres ser sano? Entendiendo que Jesús quería llamar su atención, hacer que quitara su mirada del estanque, hacer que dejara de depender de esa superstición, de ese viento, de esa movida, de esa agua, y pusiera su confianza en quien le estaba diciendo: ¿quieres? Porque podemos entender que si alguien dice quiere es porque tiene algo para ofrecernos. Por eso, excusas ante Dios. Un hermoso versículo que nos muestra la respuesta a una pregunta que viene de Dios. Y esto viene a mi mente y tiene que llegar a la tuya también, acerca de las excusas que nosotros siempre ponemos ante Dios. Esta respuesta es dada a una pregunta que Jesús le hace. Y hablo a cada persona que ha conocido de Dios, tal vez no a Dios, pero sí ha conocido de Dios, ha conocido de la palabra, se ha congregado en algún tiempo, ha escuchado algunos devocionales, ha escuchado algunas predicaciones, y que Dios ha dicho algo, pero siempre le ponen excusas. Dios demanda cosas. Dios demanda, por ejemplo, seguirle, y tal vez dicen: no tengo tiempo, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi hobby, y son excusas ante lo que Dios pone. Dios dice que fuéramos a ser discípulos y tal vez dice: no hay tiempo para discipularme. Dios dice: no nos dejemos de congregar como algunos tienen, y decimos: Señor, si tú supieras, el único día que tengo estoy cansado, no lo puedo hacer. Dios dice: quiero que hagas algo en tu vida para tu beneficio, y decimos: Señor, no lo puedes hacer más fácil, no puedes con la varita mágica hacer que aparezca y que yo no tenga que hacer nada, Señor, porque estoy cansado, realmente estoy fatigado. Es que Dios, quiero que hagas un milagro. Ok, ¿lo quieres? Sí, Señor, lo quiero. Entonces, tómalo. No, pero tráemelo. Siempre hay excusas ante Dios. Jesús es quien habla y está diciendo: ¿quieres? Pon tu mirada en mí, pon tu confianza en mí. Pero siempre hay excusas. Él dice: es que no tengo quien me meta. Y tal vez era verdad, tal vez este hombre paralítico no tenía familia, puede ser, la Biblia no nos lo enseña, y tal vez no había nadie de su familia alrededor, si la tenía, que lo pudiese meter al estanque. No estoy diciendo que las excusas no siempre sean una verdad, pero lo que sí quiero decir es que esas verdades a veces, como excusas, son solamente una justificación para no recibir de parte de Dios cuando Él nos hace una pregunta o cuando Él nos da un mandato. Espero haberme dado a entender, como yo siempre digo, porque son frases que vienen de mi corazón, de parte de Dios, en el momento de grabar estos devocionales. Mira cómo siempre hay una excusa ante Dios, siempre hay excusas para obedecer, siempre hay excusas para caminar, siempre hay excusas para depender de Dios, siempre hay excusas para responder a Dios de la manera correcta. No sé qué excusas tú hayas dado, no sé qué excusas tengas hoy, pero Dios nos está invitando a que para poder recibir necesitamos dejar excusas, y lo que necesitamos es creer, cambiar la necesidad de excusarnos a esa necesidad de recibir, de creer, de obtener, de esa esperanza, de esa fe, de esa certeza, de esa convicción. Es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. La pregunta del Señor no fue
oye, ¿tienes quien te meta el agua para que puedas ser sano? No, fue, ¿quieres ser sano? A veces no entendemos la palabra de Dios. A veces podemos pasar mucho tiempo congregándonos, a veces podemos pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, tal vez hasta estudiándola, pero una cosa es estudiarla y otra cosa es entenderla. Y cuando no entendemos la palabra de Dios, por eso no entendemos el cómo responder hacia lo que Dios quiere en nuestra vida. Aquí es un ejemplo, ¿quieres ser sano? Y él responde, no tengo quien me meta. No era la pregunta. Esto lo enseñan en básico, en la primaria, de cómo responder una pregunta. Y una pregunta se responde con respecto a eso, iniciando con esa misma pregunta se responde. Cuando se dice, ¿cuántos hijos tienes? Dice, yo tengo tantos hijos. Es un ejemplo tal vez tonto, pero quiero que lleguemos a esta conexión de cuánto a veces nos cuesta entender la palabra de Dios para poder responder a ella misma de la manera correcta y por ende obtener, porque el Señor dijo, ¿quieres ser sano? Y al responder de la manera correcta, si Él hubiese dicho, sí, quiero ser sano, hubiese recibido. Pero aquí me muestra, es una excusa. Es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Esto me muestra que Él se podía mover, no con agilidad, pero sí se podía mover. No era igual de rápido y de ágil a otros. Y me enseña también que hay muchas personas en el mundo que son más ágiles para recibir, para obtener milagros que no vienen de Dios. Hay otros que son muy duchos, compra esto, haz esto, ve a esto, haz estos baños, ve a tal iglesia, ve a no sé qué, compra tal cosa, pacta tal cosa, siembra tal cosa, lleva una donación para que puedas recibir. Bueno, nada de esto es bíblico, nada de esto es bíblico. ¿Quieres ser sano? Solamente es sí. Y si otros descienden y reciben milagros, bueno, nosotros nunca llegamos tarde, porque Dios es el mismo. Dios tiene el trono de la gracia, no está en bancarrota, no está en escasez, no está limitado, no está con pocos recursos. El trono de la gracia es un lugar lleno de poder, de gracia, de unción, de amor, de misericordia para los hijos de Dios, para los que hemos entrado a la familia en la fe, para los que nacimos de nuevo. Por eso, excusas ante Dios, no sé qué excusas podamos tener. Y aquí lo que Dios me está enseñando a mí en este versículo es aprender a depender. Cuando el Señor dice crees, debo decir creo. Cuando el Señor dice quieres, debo decir quiero. Cuando el Señor dice puedes esperar, decimos Señor, puedo esperar. Cuando el Señor dice haz esto, decimos Señor, lo voy a hacer. Esto es depender de el verdadero Dios. Nosotros necesitamos depender de Dios para todo. Efesios capítulo 2 nos muestra cómo tenemos una necesidad de depender en Dios para nuestra salvación. ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? Santiago capítulo 1, versículo 5 nos muestra cómo necesitamos depender de Dios para obtener sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto, dice la palabra, porque hay sabiduría terrenal y sabiduría diabólica. Pero necesitamos sabiduría de lo alto y necesitamos depender de Dios para recibirla. Necesitamos depender de Dios para todo. Dice el Salmo capítulo 104 que necesitamos depender para todo de Dios. Y en todo tiempo y en todo, Proverbios capítulo 3 nos muestra. El Salmo capítulo 18 nos enseña que el Señor es nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador. Poder tener algo fuerte, una roca, poder tener un refugio, un castillo y poder tener quien nos dé libertad en nuestra vida, un libertador, es lo que nos hace poder creer y depender en alguien que tiene todo para nosotros. Y aquí hay algo importante que quiero anotar, traer a colación, y es que
hay un hilo muy delgado, una diferencia, hay algo que nos puede llevar al error entre depender de Dios y poner a prueba a Dios. ¿Cómo podemos poner a prueba a Dios? Veo algunos lugares, algunas iglesias que dicen que no podemos enfermarnos porque esto significa que no tenemos fe en Dios y que no necesitamos ser un médico, que necesitamos solamente orar y Dios nos va a sanar solamente orando. Otros también se niegan a hacerse transfusión de sangre porque esta secta toma el versículo de que el poder de la vida está en la sangre y dice que no nos podemos hacer transfusión de sangre porque esto es pecado, no entendiendo el contexto original. Entonces prefieren morir y no hacerse transfusión de sangre, prefieren dejar así. Es como si yo trato de conducir un auto y me tapo los ojos y le digo a mi esposa y llevo a mis hijos en el carro y les digo vamos de paseo y tápame los ojos, que mi fe es tan grande en Dios, dependo tanto de Dios que sé que Él me va a llevar y Él me va a decir derecha, izquierda y me va a decir cuándo frenar y cuándo acelerar. Estos son ejemplos que doy para mostrar el hilo tan delgado que hay entre confiar en Dios y poner a Dios a prueba. Hay algunos que desobedecen a Dios y creen que eso es depender de Él. Una persona que no asiste a un médico, que se niega a ir al médico cuando los médicos son puestos también por Dios y tal vez en un lugar donde no hay donde asistir, cuando no hay un recurso, cuando no me quieren atender, cuando diferentes cosas, es distinto. Ahí tengo que depender de Dios porque lo que Dios dejó aquí no lo puedo obtener. Y algunos dicen, no, voy a depender solo de Dios para sanarme, voy a depender solo de Dios para librarme de esto. Esto no es bíblico y esto lo único que hace es poner a prueba a Dios y tentar al enemigo para que obre en nuestras vidas. Imagínate tratar de conducir con los ojos vendados y creer que dependemos de Dios, que cree que va a suceder. Podemos depender de Dios aún abriendo nuestros ojos para conducir y aún asistiendo a un médico. Depender de Dios no significa hacer todos y creer que Dios lo va a hacer en nuestra vida porque así es y porque mi fe dice que yo no tengo que hacer esto porque Dios lo puede hacer. Tenemos que no jugar a tentar y a traer cosas a nuestra vida que no son. Esto también es una excusa ante Dios para no hacer lo que Dios quiere. Y después más adelante culpar a Dios por lo que sucede en nuestras vidas. Excusas para no depender de Dios. Aquí el paralítico dice, no tengo a nadie que me pueda lanzar. Y esa es tal vez la frase de muchos, es que no tengo a nadie, no tengo nada. Hoy en día no tengo recursos, no tengo hogar, no tengo relación, no tengo... Todo se me fue, todo. Y es una excusa porque aunque sea una verdad, como repito, que no tenía nadie y que tal vez ahorita nosotros no tengamos esto que digo, tenemos a Dios. Y el Señor dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dice que en Cristo estamos en plenitud. Y si esto es así, toda excusa se tiene que ir. El problema de tener excusas en nuestra vida ante Dios es que tal vez volteamos nuestra mirada a Él o tal vez escuchamos su voz, pero necesitamos estar más tiempo con esa pregunta y con esa mirada ante Dios para no poder poner excusas y conocerle más, entender quién nos pregunta, entender a quién estamos mirando, no desviar en nuestro camino, nuestra mirada, nuestra esperanza, sino realmente entender que cualquier cosa que yo pueda poner en mi vida delante de Dios, eso lo único que trae es error en mi camino. Oremos. Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por enseñarnos acerca de las excusas. Hoy entendemos que una excusa es un motivo o un pretexto para eludir una obligación o tal vez disculpar alguna acción y esto no nos lleva a nada, Dios. Ayúdanos, Padre, a no poner excusas y a lo que tú digas tener un oído muy afinado para escuchar tu voz. Tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y ellas reconocen mi voz. Ayúdanos a reconocer lo que viene de ti, bendito Dios, para responder de la manera correcta conforme tú preguntas a nuestra vida.
Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos nuestras vidas este día, nuestro entrar, nuestro salir y todo. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.